Hola, hola familia, bienvenido a este podcast, gracias por estar ahí conectados. Hoy el tema va a estar sumamente bueno porque le estamos poniendo nivel al canal. El canal está subiendo, si ustedes ven, mira el set de grabación, qué bueno está, y a un Mel que está detrás, a un Mel, enfócate ahí para que la gente vea el animal, la bestia, el que está ahí, mira, ahí está fajado con todo esto para que esto salga bien. Esto es porque le estamos subiendo la temperatura al podcast. Y no solo en calidad del set, sino también con los invitados. Aquí a mi lado está Mumi. Buenas. Conmigo, ustedes saben que tiene su canal ahí durísimo. Y ahora ya tenemos la invitada especial. Invitada especial que yo te presente con todo lo que tú haces. El nombre es Karina Feliz, pero quiero que ella misma diga lo que ella es, a lo que se dedica y ya de paso introduce el tema a lo que vamos a estar hablando. Karina. Yo soy enfermera facultativa y prescriptora con especialidad en psiquiatría. Es una carrera que en nuestros países latinos desgraciadamente no existe. Tan solo aquí en los Estados Unidos y algunos 5 países de Europa. Pero sí, mi especialidad es la psiquiatría. Y hoy vamos a estar hablando de trastornos como la depresión, la ansiedad y le vamos a dar un toquecito espiritual también. ¿Cuántos años tuviste que estudiar para este título? De una maestría me tomó alrededor de 6 años. Oh, wow. Cantidad. Para una maestría es bastante. Bueno, no, todo. Entre el bachillerato y la maestría. Sí. Uh-huh. Pero bastante tiempo para estudiar. Más que el tiempo que se tomó Mumi. Oh, yo nada más hice el bachillerato, no hice la maestría. Bueno, Mumi, preséntate tú también porque te dejamos como ahí un poco imaginada ahí. No, bueno, ahí me dicen Mumi, Mumi Lozano. Y me acabo de terminar, acabé de terminar la escuela de teología. Licenciada en teología, pastora. Así que le va a dar, yo creo que un toque bien importante a la parte espiritual. ¿No es verdad, Mumi? Claro. Y por allá tenemos a Eumel, que ya lo vieron ya, pero se presenta, ¿no, Eumel? El esposo de Mumi. Sí, yo soy el esposo de Mumi, aquí encargado de todas estas partes técnicas y aquí para servir. Sí, señor, aquí no hay nadie soltero. Aquí soltero, la psiquiatra nada más. Si alguien quiere, puede escribirle. Ustedes no saben si yo estoy soltera o no. Oye, Bueno, Karina, la primera pregunta que me gustaría hacerte, o no la primera pregunta, sino que nos dieras más o menos una definición para empezar y sentar las bases de lo que es la depresión y de lo que es la ansiedad, y entonces te empezamos a bombardear con preguntas para allá. Bueno, vamos a empezar con una a la vez. Vamos a empezar con la depresión Sí. y continuamos con la ansiedad. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde las personas generalmente se diagnostica la depresión clínica cuando la persona lleva más de 2 semanas con ciertos síntomas. Su estado de ánimo está bajo, tiene trastorno del sueño, sea que duerme mucho, hipersomnia o insomnia, que no puede dormir mucho. Al igual que también se puede manifestar con trastorno del apetito, donde o come mucho o come poco. Puede presentar con irritabilidad. En casos severos se presenta con pensamientos suicidas, etcétera. Entonces, en el tema de lo que es la psiquiatría, no sé si tú me puedes responder esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ir a un psiquiatra y ir a un psicólogo? Muy buena pregunta, excelente. Bueno, lo que nos especializamos en psiquiatría, cuando vemos a un paciente, le hacemos su examen psiquiátrico clínico, determinamos el diagnóstico que tenga y prescribimos medicamentos o psicotrópicos si se ameritan. El psicólogo se especializa más en la conducta del paciente y en terapia, en las diferentes modalidades de terapia o consejería. Los psicólogos no pueden legalmente recetar medicamentos. Nosotros lo que nos pensamos en psiquiatría... Es un estatus, señores. No diría... No. Es un estatus. No es un estatus, es simplemente 2 carreras diferentes. Es simplemente que ustedes no están al nivel. Ya cuando ustedes no pueden, entonces nos mandan a los psiquiatras para eso. Bueno, a veces viceversa, pero muchas veces sí. El paciente ve a un psicólogo por algún trastorno, sea de depresión, de ansiedad, un trastorno de ajuste. Pasan cosas en la vida, situacionales, que el paciente se afecta. Puede ser la muerte de un pariente, una ruptura de una relación romántica, etcétera. Las 1000 cosas que puedan pasar. La persona puede padecer depresión, ese trastorno del estado de ánimo. Busca consejería. Sí. Cuando el consejero ve que la consejería sola no basta,
Entonces ahí recomienda que venga donde uno de nosotros para que les podamos prescribir medicina. Una pregunta. Yo he escuchado que hay gente que recomienda que vayas al psicólogo antes que haya un suceso grande en tu vida. Como que es bueno tener un psicólogo, que hables con él bastante seguido antes que caigas en el hueco. En el caso de ustedes, ¿ya van ustedes cuando están como que digamos en el hueco o también es bueno para prevenir? No, en el caso de nosotros yo no diría que sería bueno para prevenir, porque no todo el mundo que tiene algún tipo de trastorno psicológico amerita medicamentos. Lo de los psicólogos, sí. Yo misma aconsejo mucho a todo el mundo, a mis pacientes y a personas también particulares con las que converso, de que busquen ayuda psicológica, porque los consejeros son como un life coach. Tú no tienes que estar en una depresión severa, una ansiedad severa, un trastorno orgánico del cerebro severo para ir a verlo. Sería bueno cuando estás pasando por ciertas circunstancias, antes de que se empeore, de que vayan. Y todavía ya pases tus circunstancias, es bueno seguir chequeándote de vez en cuando con el psicólogo. Por ejemplo, nosotros vamos al doctor X cantidad de tiempo, depende de nuestra salud, sea cada 6 meses, cada año, vamos al dentista, vamos al ginecólogo, etcétera. La salud mental debería estar incluida en eso también. Sí, porque la gente tiene tabú con el tema de la salud mental, no lo tienen como tan, a lo mejor como algo tan serio, pero vemos que ahora está afectando muchísimo. A lo mejor esta pregunta te puede parecer tonta, pero si van contigo siempre van a tener medicación o no necesariamente. No siempre. En su mayoría sí. En su mayoría ya sí le van a ameritar, pero tengo algunos pacientes que no están tomando medicamentos recetados. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella tiene un trastorno de bipolaridad y es un trastorno orgánico del cerebro que en su mayoría de casos necesita medicina para poderse controlar y tener un balance, donde no haya un estado de ánimo súper bajo, una depresión súper severa o un estado de ánimo muy alto como una euforia. Pero ella se trata ella misma con ciertos suplementos, sabiendo su horario para dormir y teniendo en cuenta ciertos cambios de su estilo de vida. Y eso le ayuda a estar ella estable. Sí. Una persona que esté, por ejemplo, depresiva, que quiera ir a donde estás tú, pero a lo mejor no quiere como que medicarse tanto. Es posible llevar un tratamiento, aunque es medicina, pero como natural. Sí. O tal vez si tengas que consumir medicamentos un poco más bajos porque la persona no quiere tal vez someterse o cree que va a caer en una adicción o no sé. Sí, mira, esa pregunta está muy buena. Lo que pasa es que la depresión no tiene un solo causante. A veces puede que pase algo en nuestras vidas que puede que caigamos en depresión, pero también algún trastorno hormonal, como problemas de la tiroides, puede causar depresión. Algunas deficiencias vitamínicas, como la vitamina D, cuando está bien bajita, bien severa, puede causar depresión. Entonces, la solución no es siempre psicotrópicos. La solución es ver cuál es la raíz del problema y atender eso. Un ejemplo, yo tuve una paciente hace unos meses de 60 años. Ella había visto ya varios médicos y había sido diagnosticada con una depresión severa y ella se la pasaba con un estado de ánimo muy bajito. Ella lloraba mucho y ella misma no se entendía porque ella decía, yo tengo un buen esposo, yo tengo una buena familia, estoy establecida financieramente, estoy bien de salud, yo no sé por qué me siento así, pero me siento triste y lloro mucho. Había ido a varios doctores tratando de buscar respuesta y le habían cambiado algunos psicotrópicos y nada le funcionaba. Cuando ella vino donde mí, yo la envié para que se hagan unos estudios de sangre y en uno de esos estudios que le mandé a hacer fue la vitamina D. La vitamina D ya estaba muy subóptima. Y cuando empezamos a suplementarla, ya al mes ella era una persona nueva, donde no necesitó ningún psicotrópico. Algo tan simple como entonces Sí. un medicamento una vitamina que le faltaba, Un suplemento, sí. te hace cambiar el estado de ánimo completamente. Puede que sí, al igual que las personas que padecen de problemas de... No, sí. Ok. Igual que las personas. Por ejemplo, también como las personas que padecen de hipotiroidismo.
El hipotiroidismo puede también causar bastante depresión. Eso de la tiroides también. La tiroides. De hecho, tengo un paciente que con el psiquiatra que se estaba viendo anterior a mí, le había recetado medicina para la tiroides para tratar de ayudar su depresión. Y un ejemplo, una persona, como hablaste de trastorno, ¿puede nacer con depresión ya o es algo que se va desarrollando en la vida? No creo que pueda nacer con depresión. Puede que se vaya desarrollando en la vida. Ahora, hay un componente genético y hereditario que mientras más, o sea, cuando tú tienes un papá, una mamá, abuelos, tíos, personas que son familiares inmediatos con ciertos trastornos, entonces el bebé nace con una propensidad más alta de sufrir ese tipo de trastorno. ¿Cuáles son los síntomas que podemos identificar que uno está tal vez comenzando a caer en depresión o ya está deprimido completamente? Se presenta cuando la persona está aislada, donde ya no quiere compartir casi con otras personas. Puede presentarse, como había mencionado hace un ratito, con un trastorno de sueño, durmiendo mucho, durmiendo poco. Puede presentarse con irritabilidad, donde, como dicen en Dominicana, que lo pinchan y bota humo. Que de nada, de cualquier cosita, se molesta, mucha irritabilidad, eso también puede ser parte de la depresión. Trastorno del alimento también. Cuando come mucho, come poco, puede que también eso presente con depresión. Ahora, ten en cuenta que yo mencioné varios síntomas. Sí. No es que tú tengas un síntoma o dos automáticamente estés depresivo. No. Es cuando tú presentas con muchos de esos síntomas juntos, hay indicaciones de que puedas que tengas depresión. Por eso hay que hacer examen psicológico o psiquiátrico para poder determinar si es depresión. Puede ser que ni tú mismo te enteres que estás en depresión, ¿no? ¿Pudiera? Sí, claro que sí. Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que las hormonas están en tanto cambio durante el mes. Yo me he sentido que en etapas del mes no tengo ganas de hacer nada. Sé que no estoy en depresión, pero quizás una mujer que tenga demasiados cambios drásticos hormonales puede presentar depresión a causa de eso. En ese caso, ¿ustedes van directamente a mejorar lo que es las hormonas o van por otra parte? Depende. Sí hay personas que tienen trastornos severos de su estado de ánimo en un tiempo antes del periodo, generalmente alguna semana o dos antes de su periodo. El cambio drástico del estrógeno y la progesterona hace también que haya un cambio drástico en algunas mujeres en la serotonina y en la dopamina. La serotonina es un neurotransmisor que juega un rol en el estado de ánimo, al igual que en el estado de sueño, que en el apetito, que en el deseo sexual. Y la dopamina tiene que ver con motivación, también con nuestra memoria. Entonces, por eso vemos que todas esas cosas son afectadas en la depresión. Entonces, cuando hay un cambio drástico antes del periodo de estrógeno y progesterona, y también, no en todas las mujeres, en algunas mujeres, la serotonina baja, la dopamina baja, hay un cambio de su estado de ánimo. Y muchas veces las que están casadas, tú sabes, los esposos siempre dicen, ¿a ti qué te pasa? Tú pareces bipolar, etcétera. Cuando generalmente ese tipo de cambio de estado de ánimo tiene que ver con su periodo. Y en algunos casos tenemos que medicarlo, porque en algunas mujeres lo experimentan muy severo. Y hay otras personas que lo experimentan aún más severo, que tienden a experimentar episodios psicóticos. La psicosis es una desconexión de la realidad. Cuando una persona está psicótica, puede ver, escuchar, sentir, tocar, oler, tiene los sentidos, y gustar, todos los sentidos exactamente alterados, cosas que no son reales. Y hay personas hay mujeres que experimentan eso, ese tipo de trastorno tan severo durante sus periodos. En esta enfermedad que las personas dicen que comienzan a ver como que la están persiguiendo, creo que empieza con A el nombre, que empiezan a ver cosas que no son, no me acuerdo el nombre. Alucinar. No, ellos alucinan, pero no es Alzheimer, tiene como que su nombre científico. No, su nombre clínico. Delusional. No, yo creo que es cuando ¿Delirio? a veces cuando a veces las personas empiezan a ver como demonios y cosas así. Ajá. Eso es alucinar. Yo tuve un tío
que él empezó a decir que lo estaban persiguiendo, que lo querían matar, que tenía que regresar a su casa y terminó ahorcándose a causa Eso de es un enfermedad. trastorno de delirio de persecución. Pero ¿Tiene un nombre específico? si tiene un nombre específico, ahora no me acuerdo. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Bueno, esa. eso puede presentarse en esquizofrenia. La psicosis, es porque eso cae debajo de la sombrilla de la psicosis. No es estrictamente para la esquizofrenia. Hay personas que tienen psicosis, pueden tener un trastorno de delirio sin tener esquizofrenia. Si, un ejemplo, no tratamos la depresión en este caso y las personas simplemente la dan por loco, eso te puede conducir a otras enfermedades mentales. Puede que sí. De hecho, hay un diagnóstico que es depresión con psicosis. Hay personas que se deprimen tanto que experimentan episodios psicóticos y no son esquizofrénicos. Una vez la depresión mejora, ya eso se elimina también. La psicosis se elimina. Okay. Yo tengo una preguntita ahí para Karina. Imagínate que una persona esté en un estado no tan crítico, pero malo de psicosis o cualquiera de estas cosas. ¿Cuál sería como un primer auxilio que esa persona podría darse a sí misma para relajarse un poco antes de cometer alguna locura o algo así? No sé si tienen alguna idea de eso. Sí, muy buena pregunta, Yamel. Mira, lo que pasa es que la mayoría de veces cuando el paciente está pasando un proceso psicótico, ni él lo sabe. Porque para él su psicosis es su realidad. Sea que esté escuchando voces o viendo imágenes, para él es tan real como tú me estás viendo a mí o me estás escuchando. ¿Y entonces, cuando un familiar, un ser querido se da cuenta de que la persona está pasando por un proceso así, lo más recomendable es que se lleve al centro de emergencia más cercano. Yeah. Hay que internarlo entonces a la fuerza aunque no quiera, ¿no? Depende. Si la persona tiene atentado, sea para a su vida o otras personas, donde la psicosis es tan severa que no puede cuidar de sí misma, entonces sí, se puede internar en contra de su propia voluntad. Entonces sería siempre una tercera persona que tiene que observar lo que le está pasando a alguien, que ve que como está actuando no es como debería actuar, sino que como que vamos a decir que tiene que evaluar a otra persona que está pasando por un episodio de psicosis. Esa es la persona que podría llevarlo al hospital, o cómo en cuestión es cómo tú le dices a esa persona que debería ir al hospital. Sí. Cuando a lo mejor él mismo no lo reconoce. No, estoy bien, Exacto. estoy bien, no me pasa nada. Sí, es un poquito difícil, es un tema muy complicado y hay un aspecto legal. Yeah. Porque cuando la persona se admite al hospital en forma involuntaria, ya tiene que un juez intervenir. Porque entonces ya el sistema de justicia, como quien dice, que toma el control del paciente momentáneamente. Pero eso se hace en casos severos. La persona aquí en los Estados Unidos se le da bastante autonomía. Y si durante el proceso de assessment del doctor al paciente ve como que todavía más o menos está dentro de sus cabales, pues no le van a quitar su libertad de decir no quiero ser intervenido. Es un tema bien delicado. Muchas veces son policías que hay una persona que está cometiendo o algún delito o algo que parezca un delito. Yo tuve un paciente que él tuvo un proceso de manía por su trastorno de bipolaridad y no estaba en sus cabales. Él estaba en un parqueo actuando de una forma errática, estaba abriendo puertas, etcétera. Lo llevaron, llamaron a la policía y la policía lo llevó al hospital cuando se dio cuenta como que algo no estaba bien mentalmente con el muchacho, y a él se le dio su diagnóstico y se le puso su tratamiento. Muchos de esos casos son diagnosticados así, tratados así. Y también, como le había dicho antes, un familiar es que interviene. Son muy pocos los pacientes que empiezan a darse cuenta con algunos cambios de su conducta, como, creo que voy a entrar a un estado de manía No o de existe algo psicosis. voluntario, ¿no? Exacto, no es algo generalmente voluntario. Pero ¿no? es que ustedes no dan carnet para la gente que está loca para uno saber quién es el que está así en la calle, porque oye, madre, que te tropiece con un loco así Un por la calle. cartelito, una gorra, algo. Una gorrita que diga, loco. Bueno, yo me estoy tomando pastillas, algo, güey. Esas personas no están locas. Tienen un trastorno de salud mental, a veces no tratado. En muchos casos no tratados, porque especialmente en la esquizofrenia es difícil de que ellos acepten y entiendan
de que su realidad no es real. Para lo que ellos su realidad no es real, sino que sean delirios o alucinaciones. Entonces, por eso, mi mami estaba diciendo ahorita que tiene un familiar que tiene ese tipo de delirio, de persecución. Entonces, cuando lo llevan a un hospital o a un centro clínico y le quieren dar, por ejemplo, medicina, ellos en su mente eso es para matarlos o para envenenarlos, etcétera. Entonces aún se ponen más feroces, vamos a decir, y más renuentes. rebeldes a eso. Sí, exacto. Y pueden ponerse agresivos incluso. Pero sí hay gente, lógicamente, que sí se puede volver loco con eso, ¿no? A un punto ya extremo, digo yo, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que nosotros no damos... la loquera no es un diagnóstico formal. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en Cuba, tú puedes decir, hablar sobre los tabúes esos que existen, la persona que iba a un psiquiatra porque estaba fundido. Que estaba loco. Sí, en Decía, Cuba no hay estaba loco. tanto Lo que la pasa es que No prevención. existe esa cultura. La prevención no Exacto. está tanto. Psiquiatra, Sí. el tipo está loco. Y además, habían unos hospitales, en La Habana, por ejemplo, estaba el de Mazorra, que las personas que se atendían en ese hospital psiquiátrico, eran personas que estaban locas, literalmente. O no todos, pero... Mira, sí. la loquera no es un diagnóstico. Es un Entonces- término sombrilla común que utilizamos cuando alguien no está En sus actuando cabales. dentro de su cabales. Pero entendamos que la loquera no es un diagnóstico. Pero a alguien que lo tengan que internar como en Mazorra o cosas así. Sí, que ellos están En sueltos un ahí. manicomio o algo así. En un Que, manicomio, o sea, exacto. ¿cuál es? Tienen qué es lo trastornos que...? de salud mental. Sea de Eso van esquizofrenia, contigo. de psicosis. Eso va contigo, ¿no? Sí, exacto. Ellos Ay, Por eso te digo, ya cuando van contigo ya están fundidos, ¿eh? No siempre, porque hay personas, yo trato, la mayoría de pacientes de hecho que trato, son personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, del trastorno de atención e hiperactividad y de bipolaridad. Esos son los pacientes que yo más atiendo. O sea, no están locos, son personas Sí, es verdad, funcionales, No, personas no, con son alto personas rango funcionales, en el son- gobierno. Son personas que ahora con- mismo están bien y después te pueden dar una galleta encantada la vida así porque sí, ¿no? No tampoco así. Bueno, yo tuve una amiga que pasó por un episodio de creo que fue ansiedad o depresión, no sé. Pero fue por un momento corto. Y durante ese periodo le recomendaron medicamentos. Pero ya después, una vez que se puso bien, siguió con su vida, ¿ves? No tuvo que seguir con los medicamentos. Y un familiar que igual estuvo por unos años tomando medicamentos para la depresión. Pero ya después se puso bien y ya. Bueno, lo que pasa es que los medicamentos para la depresión y la ansiedad generalmente deberían de ser temporarios. El caso es encontrar el meollo del asunto, tratar la depresión, que el paciente sane. Idealmente son medicamentos que deberían de recetarse de 6 meses a 1 año. Desgraciadamente, muchas personas que están de por vida. Porque tampoco hacen mucho para poder salir en el hoyo oscuro que se encuentran Se y va a hacer depende mucho de una dependiente, ¿no? Se va a medicina. hacer codependiente de la medicina. Sí, porque hay muchas cositas que tenemos que hacer para mejorar nuestra salud mental. Pero especialmente en este país, desgraciadamente, muchas personas dependen de simplemente tomarse una pastilla. Sí. Una preguntita. Existen enfermedades, vamos a decir, normales, que no tienen cura. ¿Existe alguna otra enfermedad o Un trastorno mental. un trastorno, algo así, Que no tenga cura. que no tenga cura o todo es tratable? Todo es tratable, pero Pero no da algunos cura. no tienen cura. La bipolaridad no tiene cura. ¿De La verdad? esquizofrenia no tiene cura. Son Una trastornos persona esquizofrénica puede orgánicos. ser peligrosa incluso, ¿no? Sí, puede llegar a ser peligrosa. Bueno, de hecho, recuerdan hace como 3 semanas el chico que mató a la chica ucraniana Sí. en un tren creo que fue en Carolina del Norte. Sí. Él tiene un historial de psicosis, Yo- cuando es de esquizofrenia. So, cuando él estaba en el tren y la chica entró, creo que si no mal entendí las noticias, él sintió como que las voces decían que ella le iba a hacer daño a él. Entonces él decidió... Sí, estaba raro. Esas ese video. personas obligatoriamente tienen que estar bajo medicamento y bajo vigilancia, imagino yo, ¿no? En ciertos periodos regulares, yendo a un médico para que determine En si un está mundo alto para- ideal, pero es un poquito más complicado de lo que Sí, parece. yo creo que existen las leyes esas como de freedom, de libertad. Sí. A lo mejor lo que estaba hablando Karina, Sí, de que sí. hay muchas leyes que protegen a una persona, ¿me entiendes? Mira como lo que individuo. Mira lo que pasa. Puede que ese muchacho haya recibido tratamiento psiquiátrico y estaba tomando medicamentos psiquiátricos y esté totalmente funcional, esté trabajando y actuando normalmente, pero puede que haya tenido una recaída Claro. con medicamento o sin el medicamento. Y eso no tiene predicción. O sea, eso es lo difícil, que a veces es bien impredecible.
¿Tú me vas a decir algo? Era de eso, porque hablaste de que sintió voces. Y yo he escuchado a otras personas que han tenido otras enfermedades mentales así y también han sentido voces. ¿Tú crees que hay un factor espiritual ahí? Quizás no de la manera tuya como lo que quizás tú personalmente piensas que hay un factor espiritual. Mira, eso es una pregunta difícil de contestar, porque hay personas que piensan de que la esquizofrenia, los trastornos de delirio, la psicosis son simplemente demonios y cosas satánicas, y no le atribuyen nada a que sea algún tipo de problema de salud mental con el cerebro. Basado en mi búsqueda, my research, esta es mi opinión. Cuando estamos hablando de alguien que quizás esté escuchando voces o esté actuando de una forma errática y se piensa de que potencialmente sea cuestión de demonios, cristianamente, ¿qué es lo que hacemos? Orar y reprender. ¿Y qué va a pasar con el espíritu malo? Se va. Bueno, se va. En el caso de que esté endemoniado, que está esquizofrénico, pues de eso. Tú puedes orar por él, que el tipo la va a semana te va a meterle un pasaje raro. Sí, no necesariamente tiene que ser un demonio, sino que realmente está pasando por algo mental que puede que se ponga a ver cosas que no son, como la psicosis. Sí. Es como que, por ejemplo, una persona tenga un dolor de muela y le diga, no, vamos a orar por él, que el tipo lo que tiene es un demonio en la muela. Déjame decirte que es muy común, desgraciadamente, en el ámbito espiritual de todas las religiones, sin ninguna en específico. Casi la mayoría de religiones, hay muchas personas que piensan y espiritualizan todo lo que tenga que ver con salud mental. O sobre espiritualizan. Sí. Más de lo que a lo mejor debería. Sí. Que tú tienes que orar más, o tienes que ayunar, o falta leer la de Biblia, fe. falta de fe, etcétera. Cuando en realidad no siempre es así, porque el cerebro es un órgano. Y hay una parte del cerebro que tiene que ver con nuestras emociones, el sistema límbico. Y cuando el cerebro se enferma, hay problemas, un ejemplo, dependiendo de la parte del cerebro que se enferma, pueden haber problemas neurológicos. Cuando la parte que tiene que ver con nuestras emociones se enferma, pues entonces empiezan a desarrollarse problemas psicológicos y psiquiátricos. Y hay personas que no entienden de esa parte real del cerebro. Sí, hay gente que, como son a la antigua, dicen, mi hermano, usted lo que tiene es falta de espiritualidad, usted lo que tiene es que congregarse más con Dios, porque a mí nunca me ha pasado eso. Yo nunca, ¿por qué? Porque estoy en contacto con Dios todo el tiempo. Usted lo que necesita es orar más, hermano. Sí, pero es interesante que tú mencionaste eso y me recordó a varios pacientes que he tenido. Que a veces van, porque si son hombres especialmente, porque la pareja los lleva, le dio un ultimato de que si tú no vas y busca ayuda, que no vamos a seguir, etcétera. No, yo estoy aquí porque mi mujer me dijo que venga, pero yo estoy bien, yo no tengo nada. Ella dice que estoy así, o etcétera. Ese es el primer paso para detectar de que sí tiene algo. Bueno, van, cuando yo le hago el examen psiquiátrico, le hago serie de preguntas, lo pongo a llenar ciertos tipos de cuestionarios, demuestran de que están padeciendo de ansiedad o de depresión. Y tratar de explicarles eso a ellos y cómo se manifiesta para ellos. Es fuerte, ¿no? Sí, ellos como, Wow. entonces sí tengo depresión. ¿Usted ha tenido que llamar a la policía o algo en caso de que pasen por un score de... Es que yo estaba viendo el otro día un comediante, seguro ustedes lo conocen, es mexicano, se llama Franco Escamilla, muy famoso, muy famoso en el área hispana, latina, y él decía que el médico lo había diagnosticado con ansiedad y depresión, creo, algo así. O ansiedad, ¿no? Una de las dos. Y dice que él al principio estaba como que renuente porque dice, esto es como que es contradictorio que un humorista, un cómico, esté en depresión. ¿Cómo le digo a mis amigos que yo que hago chistes, estoy en depresión o tengo ansiedad? Y dice, no, tuve que empezar a tratarme. Creo que primero iba a empezar con una psicóloga o algo de eso. Y entonces después, no sé cómo habrá terminado, pero era algo así. Dice que, pues básicamente nadie se escapa a ¿cómo que se dice? Nadie está exento. De que le pueda pasar algo así. Claro, y déjame decirte que muchas veces hay niños que viven en hogares disfuncionales y uno de los mecanismos de defensa que desarrollan es ser el clown de la familia. Y son chistosísimos, payasos. Son chistosísimos. No digo que todas las personas que sean funny, que sean chistosas, vienen de familias disfuncionales. Pero puede ser que... Pero en algunos casos, puede que eso sea un mecanismo de defensa. De hecho, hubo... ¿Cómo se llama, Mami? ¿Tú recuerdas? El actor famosísimo, ya estaba adulto,
que se suicidó por depresión. Y él era... O sí, que hizo películas y humorista. eso. sí, él... Sí. ¿El que hizo el Viejito. payaso? No. Ah. Él hizo una película él ya donde estaba él se viejito. vistió como una abuela para él poder ver sus nietos. Mrs. Fire, I don't remember, no me acuerdo el nombre. Sí, yo sé que- Pero él es un actor famoso. Un ejemplo, y esa es su realidad. Mm. Fue su realidad, desgraciadamente. Te tengo una curiosidad. Ya estos chismes ya de la gente que tú has atendido. ¿Te ha tocado atender a algún pastor alguna vez? ¿Tú sabes? Porque yo digo, la gente, el pastor es como que no le pasa nada, tú sabes, está en la burbuja esa de que es el que aconseja a todo el mundo. Incluso mucha gente con depresión y ansiedad van por donde está el pastor. Entonces, la pregunta es, ¿te ha tocado aconsejar a algún líder religioso? No tiene que ser necesariamente un pastor. Porque ha tenido algunos de estos problemas. Porque supongo que a veces le da pena o algo decir como que, oye, yo que soy el pastor, estoy pasando por esto y a lo mejor le da pena pedir ayuda o algo. ¿Te ha tocado algún líder así religioso o algo? ¿Atenderlo? Sí, pero tenemos que entender que ellos también son humanos y todos nosotros no estamos exentos, ninguno estamos exentos. Sí, como a quien, ¿qué nada pastor de eso, fue? especialmente personas con cargo donde tienen mucha responsabilidad, mucha sí. presión. Claro que sí, claro que pasa. Y déjame decirte que es importante de que entendamos las personas que estamos ligadas a algún tipo de religión o espiritualidad, de que tenemos que tener un conocimiento aunque sea básico de la salud mental y de los trastornos. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas que padecen de ansiedad o depresión, donde primero buscan ayuda es en la iglesia, con algún pastor, anciano, un padre, sacerdote, etcétera, independientemente de la religión. Es verdad. Y esos son estudios del Instituto de la Salud que han hecho esos estudios. 90% de las personas Está no buscan fuerte. ayuda psicológica primero, fuerte. ni psiquiatra, van donde su pastor. Imagínate que su pastor, no, muchacha, tú lo que tienes que ponerte a orar más, tú lo que tienes falta de fe, etcétera. Yo recuerdo que estuve presentando en Cincinnati para una conferencia de mujeres y yo estaba hablando de algunos trastornos para la mujer, exclusivos para nosotras por nuestras hormonas. Y la chica estaba en su asiento y ella temblaba y lloraba y temblaba y lloraba. Al final de la presentación ella se me acercó. Ella me dijo, mira, es que cantidad de tiempo en el mes, a mí me pasa algo que yo cambio totalmente de personalidad. Mi esposo llama al pastor y va a un grupo y se ponen a hacer exorcismo y a decir que yo estoy endemoniada. Y yo no estoy endemoniada, pero a mi esposo no me cree. Fuerte. Y yo oro, yo leo la Biblia, yo estoy cansada de orar y leer la Biblia y todavía no me mejoro. Yo me quedé hablando con un poquito más con la chica y me di cuenta que ella lo que tiene es, o estaba padeciendo, es de un trastorno premenstrual, donde su estado de ánimo cambiaba totalmente, que muchas veces hasta la psicosis pasaba. En cambio, por espiritualizarlo de una forma incorrecta, a ella se le estaban haciendo ciertos tipos de exorcismos cada mes. Y a lo mejor no quiere después ir a la iglesia y le hace rechazo, imagínate tú. Sí, ella estaba resentida. Ella estaba resentida con el pastor, hasta con Dios mismo, porque decía, pero yo estoy leyendo, yo estoy orando, ¿qué pasa? Porque ella no sabía lo que le estaba pasando. Tú sabes, y es triste, porque muchas personas no entienden algunos de sus episodios. Por eso que tenemos que, cuando vienen donde nosotros, no simplemente espiritualizar todo. Podemos decirle a los hermanos que leamos la Biblia, sí. Que oremos, sí. Que ayunemos, sí. Que oramos nosotros con ellos, sí. Pero también hay un aspecto humano, psicológico y psiquiátrico que muchas veces hay que atenderse también. Karina, una pregunta también, personal también. La respuesta si tú quieres, ¿no? Pero está fácil de responder, creo. Tú cuando vas conociendo personas por la calle, ¿tú los analizas? ¿Te viene como que eso de analizarlo psiquiátricamente o no? No viendo gente en la calle, tú Pero, sabes. por ejemplo, estás hablando con alguna persona... Hablando contigo, 10 él está minutos. loco. Estás hablando conmigo 10 minutos por primera vez. ¿Eres capaz? ¿Lo haces automático o si quieres no lo haces o cómo? Tengo tendencias a psicoanalizar a las personas. Depende de la persona que sea. Depende de la situación de la persona, sí. Tú sabes. No, claro, no es que voy a decirle, mira, yo como que te estaba analizando, yo creo que tú tienes tal... yo no voy tan lejos, ¿verdad?
Pero sí psicoanalizo. Yo creo que es normal, porque un ejemplo, el que estudió teología tiene que orarle al Señor, porque si no, cuando escucha otra predicación se pone a analizar la predicación de que predicó en vez de decir, ay, ¿cómo me sirve? Y todo lo que, si tú te graduaste de algo, tú vas a querer analizar la gente. Sí. Yo me No que sé, te iba a no. preguntar. Pero es más, yo pienso que en la familia inmediata es más, por lo menos para mí, más fácil, tú sabes. Que A toda tu familia tienes detectado el que está loco, el que está bien, el que necesita medicamentos. hasta a ti yo te diagnostiqué Ay, ya. ay. Ve acá, no digas si necesito medicamentos porque Eso es privado. esto es privado, después me lo hago privado, pero ¿estoy bien o estoy más o menos? Te lo digo en cámara. Ay, Ya. Está bien, tú estás bien. Está bien mal. Pasaste. Ay, mi madre, ya me que te iba a preguntar, bro. Sí. Estas personas que tú podrías decirle, mira, tú debes de ir a cuál centro para que te den una terapia o usted misma es la que da la terapia. Yo no doy terapia completa. Yo sí, porque me gusta mucho educar al paciente. Siempre proveo una mini sesión de terapia. Sí. Pero para terapia formal, aunque tengo legalmente la capacidad de hacerlo, no es mi enfoque. Mi enfoque es el manejo de los medicamentos. Entonces, usted tiene el poder de poder enviar a alguien a un centro psiquiátrico. Sí. Nosotros referimos... la mayoría de pacientes que vienen a nosotros están más o menos estables. Cuando se refieren a un centro psiquiátrico, son pacientes que generalmente terminan primeramente en una sala de emergencias y ellos de ahí lo transfieren. Pero nosotros tenemos la capacidad de referir tanto a psicólogos como a un centro psiquiátrico si se necesita. En esa misma línea, nunca alguien se ha equivocado y han enviado a alguien por error a algún centro psiquiátrico o algo así. O sea, si existen casos, si se sabe. No creo que... Mira, cuando una persona va a un centro psiquiátrico, es porque hasta una persona que tenga cero conocimiento de psicología o psiquiatría puede determinar que algo no está bien en esa persona. Porque ya son casos ya severos. Ahora, es más o menos, no diría frecuente, pero un poco común el que el paciente esté diagnosticado incorrectamente, sí, en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas de los trastornos psiquiátricos puede parecerse. Hay personas a veces que se le da un trastorno, un diagnóstico de trastorno de bipolaridad, pero pueda de que en realidad tenga un trastorno de personalidad límite. Esos son, un ejemplo, trastornos que se parecen bastante. Okay. O a veces hasta diferenciar la depresión unipolar con la depresión bipolar, etcétera. ¿Qué es la depresión unipolar y la bipolar? Depresión unipolar es la depresión clínica, de la que estamos hablando ahora. Okay. La depresión bipolar ya queda debajo del trastorno de bipolaridad. Tiene dos polos, depresivo, eufórico. Eufórico, ok. Y ya para cerrar esta línea rápido. Las personas que pueden enviar a otras a ese tipo de centro clínico, Ujú. tienen un board o algo así que tienen como que hacerlo cada cierto tiempo, porque en verdad la pregunta es más así: ¿cómo tú sabes si el psiquiatra no está loco? O sea, el psiquiatra puede hacerse una evaluación y decir, yo creo que debería ir a un psiquiatra. No sé si me entiende más o menos la pregunta. Pues yo diría que probablemente sí. Sí, vamos a suponer, ya tenemos el conocimiento. Ya yo entiendo cuáles son los síntomas de muchísimos trastornos psicológicos, incluyendo la ansiedad, la depresión. Si yo empiezo a manifestar alguno de esos síntomas, puede que yo diga, creo que sería bueno que yo vaya donde un psicólogo o un psiquiatra en caso de... Nunca te das no automedicarse, pero... No es legal. Aquí no puedo yo recetarme ese tipo de medicamento a mí misma. De hecho, ni siquiera familiares y amigos. Y un ejemplo, no sé si tienes alguna otra pregunta de la depresión, Dale. pero ya que hablamos un poco de la depresión, ¿cuál sería la diferencia entre la depresión y la ansiedad?
en la hora de los síntomas y cómo lo defines. La depresión y la ansiedad muchas veces van mano a mano y son como las dos diferentes caras de la misma moneda. No todo el que está deprimido tiene de ansiedad o viceversa, pero en muchos de los casos son los dos trastornos que la persona tiene. La ansiedad es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Nosotros, los seres humanos, sin ansiedad o estrés sano, no podríamos sobrevivir. Nuestro cerebro está capacitado con un sistema de alerta para huir, pelear o frizarnos. Cuando la persona experimenta un estrés prolongado, no atendido, entonces puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Ok. Pero la ansiedad generalmente es lo que nos ayuda a estar alerta y a ver que algo está mal y defendernos de ese algo o corregirlo. Un ejemplo, digamos que a mí aquí me está persiguiendo y yo me mando a correr. ¿Eso sería como una ansiedad healthy? Sí, temporaria. Es un estrés, se llama eustrés, el estrés saludable, para poder defenderte en ese momento. Ahora, pueda de que ese mismo episodio que tú describes se haga maladaptativo. Si ya tú empiezas a tener pesadillas, ya te da terror salir a la calle y empiezas a demostrar una ansiedad excesiva si no tratas ese episodio, tú sabes. Yeah. Se puede convertir en un trastorno de estrés postraumático si no se atiende a tiempo. ¿Cómo estar seguro o qué tan seguro deberíamos estar nosotros de confiar en que te diagnostiquen bien y que no vayas a parar a un lugar donde realmente lo que te hagan es aumentar lo que a lo mejor no tienes tanto? No sé si me hago entender. Porque yo hace tiempo había leído una historia basada en hechos reales y ahora ahora la estaba buscando para recordarla, y fue un experimento que hizo un periodista en el año 1973. Resulta que este hombre prepara a 3 personas para infiltrarla en un hospital psiquiátrico, a ver, hacerse pasar por locos, a ver qué tal les iba, si los diagnosticaban bien y tal, ¿no? Entonces ellos iban con 2-3 palabras aprendidas que cuando llegaban al lugar tenían que decirlas, y ya eso lo tomaban como que sí, hay que atender al paciente. Y después, en los siguientes meses, ellos tenían que actuar normal. Es decir, nada más que te internan, ya actúa normal. A ver si el hospital se da cuenta que tú eres una persona normal. Está bueno eso. El resultado fue que al final lo diagnosticaron con un par de cosas fuertes, ¿no? Que si no tienen no sé qué, varias cosas que eran fuertísimas, y ellos no tenían nada de eso. Incluso los que sospecharon de que no eran pacientes reales fueron los otros pacientes. Los que de verdad estaban con un diagnóstico. Exacto, los que estaban con un diagnóstico fueron los que sospecharon de que esta gente no tiene nada. Sí, por eso no los enfermos. Y hicieron este estudio, eso fue una bomba, porque realmente esta gente no tenía nada, lo habían diagnosticado con 2-3 enfermedades que no tenían. Y hubo un psiquiátrico que dijo: oye, los reto a que ustedes me infiltren pacientes en mi hospital para que ustedes vean que nosotros sí no tenemos ningún problema con hacer el diagnóstico correcto. Le digo: no, está bien, en los próximos 3 meses, cuando ustedes reciban pacientes, van a recibir pacientes infiltrados, que nosotros vamos mandando, y ustedes, para que a ver si ustedes pueden detectarlo. En los próximos meses, ese hospital dijo que habían detectado al menos 41 ingresos que eran falsos. Incluso, aquí tengo, dice que 19 de ellos casos tenían, de los 41, 19 casos prácticamente pseudopacientes. Decían que eran pseudopacientes. Y bueno, imagínate tú, el hospital estaba como que 41 personas hemos detectado y nosotros sí somos los salvajes, ¿no? Y el periódico, y el tipo después sacó un artículo y dice: realmente yo no envié a nadie. Ustedes dijeron que 41 personas no tenían, cuando realmente esas 41 personas sí fueron genuinamente buscando su ayuda y sí tenían la patología. Wow. La pregunta es la siguiente: ¿cómo o cómo no? O si pudiera pasar, o cómo hacer, o si tienen las herramientas suficientes para en un 90% o un 95% estar seguro de que están diagnosticando correctamente a la persona y que la persona no salga a lo mejor con más trastornos que realmente tiene. Sí. Bueno, generalmente cuando el paciente viene a donde mí,
si es la primera vez, yo nunca doy un diagnóstico de una vez. Y le explico, mira, la presentación de tus síntomas indica de que potencialmente tengas este o este trastorno. Pero si hay un área gris, yo le digo, el tiempo y el tipo de presentación futura va a determinar si verdaderamente ese es tu diagnóstico o no. Especialmente lo hago con la depresión unipolar, la bipolaridad y el trastorno de personalidad límite. Porque no es bueno que una persona venga donde mí, dure 1 hora conversando conmigo, yo le diga, oh, tú tienes un problema, un trastorno de bipolaridad. Es un diagnóstico un poco chocante y pueda de que no sea ese el diagnóstico correcto. Generalmente a mí no me gusta dar diagnóstico en la primera cita, a menos de que sean casos que son obvios. Sí, claro, O sea, hay casos que son obvios. Que la primera lo detectas. Sí, o que la persona ya viene con un historial que ha sido diagnosticado en el pasado y yo simplemente le estoy dando continuación. Y aún así he tenido pacientes que le he dicho que no estoy de acuerdo con el diagnóstico que le han dado y le explico el por qué y le digo cuál diagnóstico yo creo que esa persona tiene. Sí. Por ejemplo, hace unos meses tuve un paciente de 75 años. Él había ido a un hospital local porque tuvo un episodio como si fuera de psicosis. Él empezó a actuar de una forma errática y no natural de él. Y la esposa llamó a la ambulancia, lo llevaron al hospital, se aseguraron de que médicamente él estaba bien, entonces lo transfirieron al departamento de psiquiatría, donde él duró alrededor de 1 semana y de ahí él salió con un diagnóstico de un trastorno de bipolaridad. Yo estoy tomando todo el historial clínico, pero yo estoy viendo a este señor de 75 años, que a mí no se me hacía que a los 75 años nadie iba a desarrollar un trastorno de bipolaridad y iba a tener un episodio maníaco así. Entonces yo le dije a la esposa, mire, dudo que ese sea el diagnóstico, aunque ya le estaba siendo tratado para ese diagnóstico. A mí me gustaría enviarlo a neurología y me gustaría ver que ellos decidan si él tiene algún empiezo de demencia o no. Y de hecho así fue. Claro. El señor fue diagnosticado con demencia, con problemas conductuales. Y esos problemas se manifestaban con características parecidas en los episodios maníacos. Pero entonces ya yo le cambié el tratamiento de que le habían puesto el hospital y el señor empezó a mejorar, no necesariamente de la demencia, sino de su conducta, con el tratamiento adecuado. Claro. La demencia no tiene cura, ¿no? No. ¿Qué hacemos con un caso? Ejemplo siguiente. Mi amigo Yaumel está teniendo un episodio de depresión. Ponte. Y está muy, muy fuerte la depresión. Él se siente con todos los síntomas mal. No clínica, no a lo mejor, tú sabes, excesivo, pero sí está con los síntomas que dijiste, aislado, se siente triste, llora por cualquier cosa, no sé qué. Yo que soy su amigo, le digo, mi hermano, yo creo que deberías atenderte, no sé qué. Él reconoce que tiene problemas, pero no se va a atender. Entonces, esto sucede durante 3 meses. Pero ya un mes me tiene cansado ya, porque a mí me está llevando la depresión también junto con él. ¿Qué debería hacer yo? Porque Omel ya está, ya que no quiere a lo mejor renuente, pero ¿qué debería hacer yo como amigo de él? Porque realmente quiero que él esté bien, pero está en un modo complicado. Bueno, mira, si tú hablaste con él y le explicaste que tú, desde tu punto de vista, él quizás debería de buscar ayuda profesional y tú ves que él no lo hace, suéltalo en banda. Tienes que cuidarte a ti. O sea, a menos de que sea un caso severo donde ya la vida de él corre peligro, la vida de otras personas corre peligro, si no, tienes que, o sea, tú los educas, si hay algún tipo de material que puedas buscarle para que él quizá por medio de la introspección entienda como, cónchale, probablemente verdaderamente haya algo en mí que tenga que buscar ayuda profesional. Pero si no, nosotros no tenemos ningún tipo de poder con otra persona, ni siquiera con nuestras parejas. Ya. Ve acá, según tu experiencia, ¿quién es más propenso a sufrir de ansiedad y depresión? ¿El hombre o la mujer? Ya empezó con el feminismo ya. Ya voy de, si ya no se acaba ese temita, hoy lo tenía ahí. Claro que que diga sí. que la mujer, eso es lo que tú quieres. No, quiero saber cuál es la verdad. El trastorno de hormonas, eso ustedes todos los meses, pero imagínate tú. No es culpa Dale, de nosotros. El psicólogo te respondió. Es cierto lo que él dijo. Las mujeres. Espérate, pero yo le hice esa pregunta a él
fuera de cámara, y él dice que los hombres, porque dice que los hombres tienen muchas más responsabilidades que la mujer. A ver, el suicidio es más propenso en el hombre, porque el hombre tiende a callar, y cuando explota y no aguanta, se suicida, más que la mujer. ¿Viste? El hombre es más propenso a suicidarse. Pero en ¿Tienes algo depresión que y decir? ansiedad, la mujer. La mujer tiende... También la mujer nosotros tendemos a hablar más. No nos callamos tanto. Sí. El hombre se guarda mucho las cosas por eso de que también la crianza y que tiene que ver Sí, con la que los hombres responsabilidad. no lloran, que no demuestran emociones. Por eso déjame decirte que muchas veces cuando los pacientes varones míos, uno de los síntomas que más desarrollan es la irritabilidad. Enojado, el enojo. Sí, eso. Es como de tipo de iceberg, que esa es la emoción principal, aunque hay muchas otras debajo de eso. Pero tú no ves bien entonces que el hombre se guarde las cosas, problemas serios que tenga. No, yo no veo bien que ni el hombre, ni la mujer, ni nadie. Es decir, el hombre para su esposa, te digo. No. Porque, por ejemplo, nosotros, yo no voy a hablar por todos, pero voy a hablar por mí. Nosotros tenemos en casa una niña pequeña, un ejemplo. Ujú. Y ahora mismo tengo un problema serio en el trabajo y yo digo, ¿para qué voy a sobrecargar a mi esposa con más? A lo mejor que ella se estrese, que ella eso repercute en la bebé cuando yo me puedo hacer cargo de eso callado. A lo mejor contándoselo a un amigo, un ejemplo. Exacto, ya ahí tú tienes que utilizar tu propio juicio. Hay algunas cosas que en una relación de pareja, de casados, no debería haber secretos ni nada por el estilo. Si es algo tan severo que está pasando en el trabajo, que te está afectando emocionalmente, o estás teniendo algún tipo de cambio de tu conducta, que se está manifestando en el hogar, entonces tú deberías de hablar con tu esposa. Ahora, como tú dijiste, es algo que no, yo con eso puedo, no la voy a mortificar, déjame arreglarlo. Y no es algo que concierne a la familia en ningún aspecto. Entonces, resuelve eso tú con tu empleador. Pero en caso más severo que ya empieza por ejemplo, ya llega a tu casa cabizbajo o estás aislado y como déjame tranquilo que no quiero hablar con nadie y ya tu conducta empieza a cambiar, claro que deberías de hablar con tu Pero hay pareja. ocasiones que, por ejemplo, tú estás estresado en el trabajo. No quiere decir que sea en mí, no, pero te digo. Ábrete. Pero sé que muchos hombres, nosotros somos igual. Los hombres es como cortipea, más o menos. Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Por ejemplo, uno es estresado del trabajo, le dice algo a la mujer te dice, ay, pero ¿qué es? A ti te hicieron eso, tú lo que deberías... ¿Por qué tú no contestaste así? Tú tenías que haberle dicho tal cosa. Jefe, ¿por qué te quedaste callado? ¿O por qué no entonces? Y a veces, queriendo ayudar, lo que te pone en la cabeza como un paladillo. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, Comunicación. Si tú sabes que es algo que deberías de comunicar con tu esposa y tu esposa tiende a actuar, por ejemplo, en ese ejemplo que diste, tú puedes decir, mi amor, mira, quiero compartir algo contigo, pero tan solo lo quiero compartir. no es para que opines de mi situación. Bueno, no lo digas así tampoco, pero tú le dices... Señor, espérate, no es mi caso. No, yo soy muy feliz, nunca me ha pasado. Evelyn, ven a ver. Entonces, sí, es comunicación. Hay veces que, mira, mi amor, te voy a decir algo, es simplemente para que me escuches. I don't need any feedback. Algo que yo hago es que cuando no está en momento caliente, le digo a mi esposo, mira, a veces yo te estoy diciendo algo y no te lo digo para que me des tu opinión, solo para que me escuches. O si me vas a dar tu opinión, no me gusta que me la des de esta manera. Pero entonces es como que buscar el mejor momento para dejarle saber que cuando está la crisis, cómo te gustaría que reaccionara. Exacto. Está bien. Esa manera yo lo veo bastante bien. Un problemita que yo veo mucho que pasa en este país, que por ejemplo no se veía tanto en mi país, es que la gente aquí se suicida más que en todos lados. La gente en el primer mundo, donde tienen carros, videojuegos, trabajo, ganan dólares, de todo. Y aquí la gente, por cualquier bobería, ¡pum!, se dieron un sobazo. Se pastillaron. Nada, tengo una pregunta. ¿Eso es per cápita o tú estás hablando por cantidad? Yo estoy hablando por Cada 100 personas pero sí, que se muera, un ejemplo. Para mí, si es por cada 100.000 personas, se puede sacar estadística. Por ejemplo, lo vi un día en los países nórdicos, que supuestamente son los más felices, y la gente también... Yo pensaba que la capital era Japón. Japón también. Eso lo vi con Yokoi Kenji, que da muchas entrevistas y él habla de eso. En Japón la gente está suicidando y es un país del primer mundo. Entonces, ¿por qué nuestros países de Latinoamérica, que están todos jodidos, que pasamos tremenda necesidad, que si hambre, que si no tenemos zapatos, que si bullying? No es como aquí que, ay, le hicieron bullying al niño. Allá es, tú sabes, completo. Tengo una opinión y a lo mejor me lo puede corroborar aquí La opinión es que la gente aquí son tremendos flojos, mi hermano.
¿Cuál es la tuya? No, yo no Especialista en pienso que psiquiatría. es cuestión de flojera. Mira, yo pienso también, como vengo de otro país, puedo ver las cosas desde las dos perspectivas. Desde el punto de vista americano y el no americano. En este país, la vida es dura. Las personas tienden a estar aisladas. Y es como cada quien corriendo por su cuenta. Sí. Un ejemplo, donde tú vives, yo no sé qué tantos vecinos tú conoces. Yo No, casi no todo el conozco mundo. ninguno. No, aquí en Estados Unidos no, en Cuba. Aquí. No, aquí no conozco ni el de al lado, ni el de arriba, ni a nadie. Aquí no conozco a nadie. Exacto, entonces ese es uno de los problemas de aquí. Cuando algo está pasando, te está llevando quien te trajo solo en este país. Sí. En cambio, en nuestros países, tú de Cuba, yo de Dominicana, si hay un vecino que está enfermo, ahí están todos los vecinos ayudando a lavar la ropa, a hacer la comida, ayudando en lo que sea. Si una muchacha que da luz al bebé, hay mucho apoyo, hay mucho amor, hay mucho... No, puede que hayan escaseces económicas, pero emocionalmente hay apoyo. Pero ahí, esto no, hace tiempo lo leí, no estoy tan seguro, pero leí un día que la tasa de suicidio en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos tampoco era tan alta. Y estaban esclavos, y eran esclavos, y no era tan alta. No sé si esos números estarán confirmados, tendría que después buscar bien y tal, pero... Por ejemplo, cuando lo comparamos con nuestros países, que ya tú más o menos diste la explicación, pero ¿tú no crees que la gente también se haya criado con todo y a la vez cuando le falta algo, entonces no está receptivo a que le salgan mal las cosas y entonces eso lo lleva a suicidarse por no saber enfrentar las situaciones? No creo que hay una sola razón o dos. Creo que son muchos los factores que influyen. Hoy día, especialmente en los últimos 15 años, 20 años, la tecnología. Las personas están tendiendo a vivir un mundo totalmente virtual, especialmente los adolescentes. Esta generación que está subiendo ahora me da pena, porque su mundo es totalmente virtual. Y cuando tienen que salir a la calle a preguntarle a alguna cajera en una tienda, se quedan locos. La ansiedad social los está matando, porque su mundo ya es totalmente virtual. Eso es un factor que tiene también que ver. Que por ahí también están las comparaciones. Cuando vemos TikTok, Instagram, y que la muchachita se viste diferente a mí, o el pelo lo tiene diferente, etcétera, eso también puede influir. Los padres están tan ocupados, los niños aquí se crían solos. Los niños aquí desde los 6 semanas generalmente empiezan con un daycare. Ya hay un desvínculo de la conexión emocional de papá, mamá y bebé por esa situación. Y en las escuelas aquí es el día entero. Yo recuerdo que en Dominicana, aún en high school, mi horario era de 8 de la mañana a las 12. Aquí no, aquí la niña mía se me va a mí, porque ya los otros están en la universidad. Pero la chiquita me va a las 6:50 de la mañana y me llega a las 4 de la tarde. O sea, es el día entero. Y la vida social también es diferente, porque cuando yo estaba en Cuba, aunque estuviese hasta tarde en la escuela, mis amigos de mi aula eran mis amigos. Y en vez de dar clase, lo que hacíamos era hablar. Compartir. Pero aquí no, era cada cual en su teléfono, a veces hablabas con alguien, y aún así te cambiaban también de salón, no siempre veías los mismos niños. Sí, son muchos los factores que influyen en la decadencia de la salud mental de las personas en este país. Y déjame decirte que hubo un incremento en el suicidio bien exponencial durante el COVID, también por las personas estar tan aisladas, y los problemas psicológicos y psiquiátricos empezaron a empeorarse para las personas que ya tenían diagnóstico, y otras personas que nunca habían tenido algún diagnóstico empezaron a caer en depresión y ansiedad. Y muchas personas terminaron también suicidándose. La primera vez que yo sentí ansiedad fue como un año después del COVID. Y fue por eso mismo, ya no estaba en la escuela, estaba en la casa. Y en aquel momento no me daba cuenta que en parte eso influía. Pero ahora que estás hablando de eso, tiene todo el sentido porque prácticamente estás solo. Sí, eso cambió el mundo. O sea, el mundo como lo conocíamos en ese por lo menos 2 años fueron bien fuertes. Nosotros ya no podíamos ni congregar. Nosotros hacíamos nuestro culto, era virtual. Y a mí una de las cosas que me encantan los sábados es ver a mi gente y abrazarla y hablar con mis hermanos y mis hermanas, etcétera. Y todo eso se eliminó. Entonces eso afectó la salud mental de muchas personas. Y especialmente lo más afectado, yo pienso que fueron los ancianos, los niños y adolescentes. Yomel,
Brother, ¿tú estás conmigo o estás con Karina en esto? Que la gente está con tremenda flojera aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que depende. Depende porque la flojera, ¿a qué tú te refieres exactamente con, Sí. con Hacer flojera? que esta gente aquí se criaron con un PlayStation arriba, el papá le daba todo, le compró un carro para ir para la universidad, entonces le poncha el carro y no saben arreglar el carro. Mi hermano, ustedes son tremendos flojos, brother. Eso es lo que dice ¿Verdad o Karina. Porque nosotros no crecimos ni con celular, Con no nada. crecimos con redes sociales. Bañándonos en el río. Exacto. Nosotros en parte que lo vemos como que la tuvimos difícil, en parte con la vida social que hemos tenido en Cuba, por ejemplo, estábamos bien, ¿me entiendes? Porque teníamos esas vidas sociales. Como decía Karina, padecíamos de muchas cosas materiales que pudieron ayudarnos a estar un poco mejor, pero con la tecnología que existe ahora y todo eso, es verdad que aísla mucho a las personas. No sabemos si nosotros hubiésemos estado ahora en esta... La misma flojera, ¿no? La misma hubiésemos flojera. estado No, flojos mira, igual. mira. Espérate, te voy a decir mi teoría. Te voy a decir mi teoría. Mi teoría es, nosotros, en nuestros países tercermundistas de porquería, de basura, empezamos en el modo difícil la vida. Venimos para acá, para Estados Unidos, y ahora estamos en modo fácil. ¿Me entiendes? Se nos poncha la goma. Ah, eso es fácil. Se nos da, esto es fácil. Entonces la gente de aquí empieza en modo fácil la vida y cuando se le pone difícil ya no saben qué van a hacer. ¿Me entiendes? Cuando es esa edad que papá no te lo puede resolver, que tú tienes que hacer tus propias cosas, que se sienten ahogados. Hay un dicho que existe que dicen que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Y tiempos buenos crean hombres débiles. Hombres débiles. Pero mira... y hombres débiles crean tiempos malos. Ajá. Y vuelve a repetirse el ciclo. Dale. más o menos entiendo lo que tu perspectiva. Yo soy un berraco, ¿viste? Así que no te preocupes. Usted es la que sabe de esto. Bueno, recuerda que no puedes ver el mundo con lentes cubanos. Yo soy a la antigua. Yo soy a la antigua de que tú sabes con machete. Mira, al lunes a las 8 te quiero en mi consultorio. No, porque me van a empastillar. Yo no estoy para eso. Entonces, mira. Dale. Hay algo que tenemos que tener en cuenta que pasa en nuestros países que aquí no tanto, ¿ok? Nosotros somos de países tropicales, donde es muy fácil los 8 remedios naturales poder hacerlos. Sí. Un sol sano, uno camina porque no todo el mundo tiene carro, eso de sobra. la comida es más natural, menos inflamatoria, todo eso influye verdad, en nuestra es verdad, salud verdad. mental, ¿me entiendes? La vitamina D, la principal fuente es el sol. Y aquí en este país, Yo no o hago está sol muy aquí. caliente y no queremos salir, o está muy frío y no queremos salir No, afuera. es verdad. Tienes razón. No andamos caminando tanto porque salimos de la puerta y ahí me invito el carro, que nos vamos manejando hasta la puerta del destino. Entonces son muchos factores que tenemos que tener en cuenta en por qué en nuestros países es menos la depresión. Un ejemplo, el otro día yo vi que salió algún tipo de estudio que Dominicana era uno de los países más alegres del mundo y que no había depresión. Sí. Y obviamente yo sé que en Dominicana también somos humanos y hay personas que padecen de depresión, etcétera. Pero mira, si allá hay un huracán y está lloviendo y el agua te da por la cintura, tú La estás gente compartiendo, jugando dominó, haciendo comiendo, fiesta, cocinando con tu bañándose. agua por la cintura. ¿Me Sí, entiendes? Aquí sí, sí. no. Y hay muchas de esas cositas que verdaderamente influyen en tu estado de ánimo mental. No, es verdad. Yo sinceramente me doy por satisfecho de esta primera sesión psicoterapéutica. Siempre hay preguntas, pero sí, yo creo que a esta hora es Ya, suficiente. Sí, porque vi la doctora mirando el reloj ahorita. Entonces me da Es una pena persona con ella. ocupada. Y queremos que vuelva a regresar de nuevo. Porque uno de los temas que quedamos, ya Omer le había hablado y habíamos hablado con Karina, era hablar sobre los traumas también, ¿verdad, Omer? Sí. Y vamos a tener otros panelistas, ya Mumi la botamos por otro lado y buscamos otro panelista. Pero en mi estudio no vas a hacer nada. Disculpa, disculpa. Ay. Mumi puede estar. Está bien. Yo no puedo con él. Entonces, ¿ustedes tienen algo más que decirle a ella? No sé. No, que gracias, que de verdad aprendí cosas que no había escuchado antes. De este tema se salen 10 podcasts. Sí. Fácil. O sea, de Bueno, uno solo. entonces Y ni tenemos 10 siquiera podcasts tocamos más. mucho en la ansiedad, la verdad. Nos enfocamos más en la depresión. Aunque mucho de lo que hablamos tiene que ver con... Esto fue la Tiene que ver introducción así, para eso la fue gente. La introducción sí. para la gente. Entonces, quiere decir que vas a seguir viniendo. Si me invitan, yo vengo. Porque aquí te voy a sentar 2 par de locos que esa gente estaban para psiquiátricos. Para pastillas, para todo eso. Yo te dije que el lunes a las 8 te quiero en mi consultorio. La más fuerte que está aquí es Mumi, pero cuando te empiezas a sentar gente ahí que están medio locos, entonces sí te van a hacer preguntas ahí, tú sabes.
No puedo. No, pero fue un placer, la verdad. A su disposición cuando gusten. John Mel. Muchas gracias por venir, de verdad. Esto en verdad nos ayuda también a la comunidad hispana también, Sí. porque puede que esto no lo vea así normalmente por la cultura de nosotros, de que no ve mucho o no quiere ir a psicólogos o cosas así, y por lo menos este video les puede ayudar para comprender y abrir su mente, aparte. Por lo menos para despertar la curiosidad. Exacto. Exactamente. Me acabo de percatar de algo. Yo no sé mucho inglés, pero el pullover de John Mel tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Exacto. Por eso se lo puso. ¿Te lo pusiste de verdad por eso, John Mel? Sí, sí. Mira, dice... La salud mental es importante también. Bueno, me hubiera dejado traducir como inglés malo. Muy perdón. Mira, bien. mira, ¡ey! Bueno, gente, ya estamos cerrando ya. Darle cariño al podcast. Si ustedes saben, si ustedes supieran el trabajo que pasa a un Mel y Muy para armar todo este set. Si ustedes ¿Y supieran... tú? Venir hasta aquí. Lo mío es venir hasta aquí nada más. Lo mío es lo más fácil. El trabajo que pasa, esa señora que está ahí sentada... Señorita que está sentada ahí. Señora, sí. Que ustedes ven, ella llevó el trabajo corriendo, 3 hijos que atender, para poder venir y pasar una horita con nosotros. Y ahora, ¿cuánto tomaste de viaje? ¿Cuánto fue de viaje para llegar hasta Media aquí? hora. Media hora de viaje. Media hora no es igual que en tu país donde tú vives allá en Cuba. No, media hora aquí son recorrer medio mundo para llegar hasta aquí. Entonces, señores, valoren el podcast, denle un corazoncito, escríbenos un comentario y sobre todo traten de poner lo que ella dijo en práctica y que esto nos puede servir a nosotros en todas nuestras áreas de la vida. Sí. ¿no? Y no olviden suscribirse también al canal para que compartan. puedan ver Y los videos. compartan y compartan. Nos vemos en el próximo podcast. Que Dios me los bendiga. Bye. Ay, Dios.